Bien, estamos en condiciones de continuar el análisis de la partida entre Su Yun y Li Chao. Habíamos dejado en esta posición del medio juego donde las blancas deciden avanzar con D5. Hemos visto que comer en C5 no le da mucho a las blancas, de hecho puede que la presión en el flanco de dama sea demasiado. Y bueno, y defender con alfil E3 o jugadas como caballo C3 también hemos visto que no nos trae ningún tipo de problemas a nosotros con negras. De hecho es como que las blancas ceden la iniciativa. Entonces vamos a ver qué pasa con la jugada D5. Y bueno, en esta posición vamos a ver que las negras juegan una jugada muy interesante que es caballo E4. Y vamos a intentar entender esta jugada, por qué la hacen las negras. Si bien movemos la misma pieza dos veces en la apertura, algo que no es muy recomendable, aquí está más que justificado. Primero, evitamos que las blancas se desarrollen con caballo C3. Segundo, la presión sobre esta diagonal es muy fuerte y ya el hecho de que sea molesto para nuestro rival es un triunfo. Y por último, y no menos importante, vamos a intentar ubicar el caballo en D6. O por lo menos tenemos la posibilidad de jugar el caballo de D6. De esta manera estamos bloqueando al peón de D5, que es el peón pasado de las blancas. Sabemos que el mejor bloqueador de peones es un caballo, y al tener el caballo en D6, nuestro alfil va a estar muy fuerte. Sin mencionar, ¿no?, que desde D6 también vamos a estar atacando a la base del peón de D5, que es el peón de C4. Estratégicamente, caballo E4 me parece una jugada muy buena. Hay otra opción que también me gusta y que habría que ver cómo se da en la práctica, ¿no? Pero B5, esta jugada me gusta mucho también. Me recuerda un poco al gambito Volga, o también llamado gambito Benko. Abrimos mucho la posición en el flanco de dama y sobre todo quiero hacer jugar a mi alfil de G7, aprovechando, ¿no?, que la diagonal está abierta. Si las blancas defienden el peón de C4, bueno, no podrían hacerlo con B3, claro, por una simple jugada como caballo H5 ganando. Pero si defienden de esta manera, podemos simplemente comer y luego se cae el peón de D5, así de fácil. Al no estar la base en C4, sencillamente podemos comer y las blancas no creo que tengan compensación. Si hacen algo como caballo C3, también me gusta comer, y si alfil por ejemplo, veo jugadas, maniobras como caballo D7, caballo B6, alfil B7, y este peón va a sufrir. Las blancas van a tener dificultades también porque no pueden jugar algo como B3 tan fácilmente. Por el simple hecho, ¿no?, de que están abriendo la diagonal y esto es muy peligroso. Por último, en este tipo de posiciones seguimos teniendo maniobras como caballo E8 y caballo D6. Por ejemplo, si el blanco hace H3, una jugada normal, ¿no? Este tipo de jugadas las podemos considerar y me recuerda un poco a la partida también. El cambio, ¿no?, del peón de C4, que es un peón central, por el peón de B7, cuando hacemos B5, que es un peón lateral, creo que nos favorece con negras. Y esta es una opción además, ¿no?, para jugar, para garantizar lucha, que es lo que también queremos con negras. Intentar, ¿no?, igualar en la apertura, pero no que sea una igualdad de tablas, sino que sea una igualdad de chances. Entonces B5 me parece muy interesante. Y si las blancas capturan el peón, podemos jugar como en el gambito Benko, sacrificando, ¿no?, con A6. O bien podemos recuperar el peón inmediatamente y también nos aseguramos presión en la gran diagonal. Luego podemos sencillamente sacar nuestras piezas. Realmente me gusta la posición del negro. Bueno, B5 es una opción a tener en cuenta. Y lo que las negras juegan en la partida, caballo E4 es más posicional, interesante también. Torre 1 juegan las blancas. Y claro, no pueden desarrollar su caballo a C3, a menos que entreguen un peón. Pero claro, no creo que las blancas quieran entregar un peón ya mismo. Si bien es posible, no
no parece ser necesario, ¿no? Además con negras tenemos una posición sólida, entonces no está justificado para el blanco entregar un peón. Y si sacan las piezas de esta manera, sencillamente podemos retroceder y el alfil sigue con problemas para salir de la diagonal. Mientras que nosotros podemos golpear en el centro con E6, tenemos la posibilidad de jugar el gambito de B5 más adelante. Torre 1, teniendo todo eso en cuenta, tiene sentido. Y aquí creo que con E6 estamos muy cómodos con negras. Me interesa atacar rápidamente la base del centro. Y no me preocupa que las blancas coman, de hecho aquí la presión en el flanco de dama cada vez es más fuerte. Y creo que las blancas ya están quedando un poco inferior, de hecho. Y si juegan algo como alfil F1, podemos comer y jugar torre 8, sosteniendo nuestro caballo de D4 y este peón de D5. Si bien es un peón pasado, creo que es más una debilidad que una fortaleza, porque es un peón que vamos a bloquear fácilmente con caballo D6. Además de que es el peón pasado de las blancas, también es un peón aislado, ¿no? Solo puede ser defendido por piezas y no por peones. Esto significa que de cara a un final, ese peón va a ser muy débil. Bueno, E6 también era una posibilidad. Las negras deciden jugar alfil G4. Vamos a ver que con jugadas sencillas, ¿no? Las blancas es como que están cuestionando un poco el planteo de las negras. Y de hecho aquí las negras tienen que volver a F5. Claro, es que si comemos en F3, estamos dando el par de alfiles a cambio de nada. Las blancas sencillamente pueden retomar de caballo para luego dejar defendido el peón de C4. Y hemos perdido el par de alfiles. Ahora nuestros gambitos con B5 no tienen tanta fuerza, porque no tenemos el alfil de casillas claras. El único alfil bueno que tenemos no va a ser tan fuerte, ¿no? Las blancas juegan torre B1, B3 y la diagonal nuestra, digamos H8 a1, está vacía. Entonces este alfil G4 de la apertura de las negras, que bueno, obviamente es muy interesante, fue jugado por un 2700, no lo estoy criticando, ¿no? Pero quizás objetivamente, ¿no? Analizándolo en frío, no es tan correcto como quizás jugar E6 o el gambito, ¿no? Aquí, por ejemplo, con B5. También es cierto, ¿no? Que aquí estamos analizando todo en frío y con más objetividad. A veces en la práctica, ¿no? Cuando surgen posiciones nuevas para los jugadores, no se puede tener tanta precisión. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la partida, porque a pesar de que este plan, digamos, de que el negro tiene que volver a F5, seguimos teniendo una posición muy interesante y estratégicamente todavía conservamos la presión en el flanco de dama. No hemos cometido el error de entregar el alfil, así que si conservamos el alfil, perdimos un tiempo pero seguimos teniendo buenas piezas. Y vamos a ver cómo sigue la partida, porque si como sigue la partida el negro ha quedado bien, significa que la jugada alfil G4 no fue tan mala tampoco. Es decir, el error real hubiera sido comer en F3. Pero si mantenemos el alfil, esto es muy bueno para las negras. Y de hecho, ahora luego de caballo F1, que las blancas en algún momento van a querer sacar el alfil, luego de caballo F1 surge una jugada un tanto extraña, pero muy interesante, que es E5. Queremos asegurarnos un poco de espacio en el centro, y no nos preocupa que las blancas coman al paso, porque tenemos alfil por, y como venimos diciendo, ¿no? Tienen muchos problemas las blancas para defender al peón de C4. De hecho, B3 nunca es posible. Además, comer al paso para las blancas también significa perder a su triunfo de la posición, que es el peón pasado de D5.
Y al no estar el peón de D5 también podemos jugar caballo C6, que es una jugada que antes no teníamos. Entonces E5 me parece muy interesante. No cerramos del todo la diagonal del alfil de G7 tampoco. Fíjense cómo más adelante podemos jugar E4 y nuestro alfil sigue jugando. Caballo G3, bueno, muy lógica. O sea, a primera vista, creo que casi cualquier jugador consideraría retirar el alfil. Me incluyo en esa lista, ¿no? Digo alfil C8, alfil D7. Y creo que el negro mantiene una buena posición. Además, podemos intentar avanzar los peones más adelante. Pero aquí el negro lo pensó mejor y priorizó la iniciativa sobre, digamos, cuidar el par de alfiles. E4 tenemos una amenaza, por supuesto, y además el alfil en F5 no nos molesta tanto perderlo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros peones en casillas claras y el alfil que queremos conservar es el alfil de G7. Piénsenlo bien, hicimos alfil G4 hace pocas jugadas. Estábamos como dispuestos a entregar ese alfil. Si unas jugadas después tenemos que entregarlo o hacer ese cambio, tampoco va a ser tan grave. Pero en este caso está muy justificado porque al jugar E4 tenemos una amenaza puntual y las blancas están atrasadas de desarrollo en esta instancia. Fíjense como en esta posición, por más que las blancas consigan comer en F5, el retraso de desarrollo se ve aquí en el flanco de dama, ¿no? Porque no pueden terminar de sacar sus piezas. Juegan alfil F4 ahora. Bueno, si comen, sencillamente tomamos de caballo, ¿no? Esta sería muy arriesgada posicionalmente. Es posible, ¿no? Pero estamos dañando innecesariamente nuestro flanco de rey. Tendríamos que tener una muy buena razón para hacer esto. Pero tomamos sencillamente de caballo. Este peón no está débil para nada. Se puede defender. Y estoy viendo que aquí surgen ideas con caballo D4. A lo mejor alfil D4 y dama H4. Aquí se ve realmente el espacio y la iniciativa de las negras. Por eso las blancas hacen probablemente la única jugada para sacar su alfil y no perder material, que es alfil F4, amenazando, ¿no? No nos permite hacer alfil por B2 de momento. Pero bueno, seguimos mejorando y mejorando nuestras piezas. La maniobra E5-E4 nos ha ayudado muchísimo desde el punto de vista de espacio también. Ahora las blancas tienen muchas debilidades que atender y no les da tiempo no a amenazarnos nada. Por ejemplo, si torre C1, aquí consideraría sacar el alfil de F5. No porque me moleste, ¿no?, que las blancas coman en F5, sino porque me interesa jugar F5 a mí mismo. Para mí, ¿no? Y luego, o sea, si las blancas me permiten hacer eso, creo que voy a tener una clara ventaja, ya que las piezas de las blancas del flanco de rey no se pueden mover y tenemos mucho más espacio, ¿no? Incluso en algún momento podríamos intentar jugar en el flanco de dama. Todo esto a largo plazo, claro. Creo que aquí nuestro target de momento es el flanco de rey, que es donde tenemos mucho más espacio y las blancas apenas se pueden mover. Un tip que suelo dar y que lo pueden encontrar en muchísimos libros, no es que es algo que diga yo. Cuando tenemos más espacio es mucho mejor conservar piezas en el tablero. Y por el contrario, aquí si se encuentran con blancas y están sintiendo la falta de espacio, la mejor estrategia que pueden tener es cambiar piezas. Intentar cambiar piezas para que la falta de espacio no sea tan grave. Pero bueno, tampoco es decir, bueno, juego alfil por E5 y ya está, ¿no? Aquí estaríamos, digamos, con blancas entregando el control de todas las casillas oscuras.
y eso es muy malo. Intentaría de alguna manera cambiar un par de caballos, quizás, sin descuidar mi par de alfiles. El problema es que no veo bien cómo. A lo mejor alfil E3 con idea de F4 o F3. Intentar cambiar piezas, pero bueno, tratar de hacer buenos cambios también. No es que cualquier cambio funcione. De hecho, aquí, después de caballo E5, las blancas no jugaron torre C1, que es lo que analizamos, sino quizás un poco lo que estábamos hablando de hacer buenos cambios. Hacen caballo G4, que es un poco mejor, ¿no? Porque ahora sí hay cambios garantizados y con negras no podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si caballo por, peón por, y ahora sí nuestro peón D4 va a estar en serios problemas. Únicas alfil C8. Y bueno, aquí las blancas toman la delantera claramente, ¿no? Peón de más, todo defendido. Nosotros vamos a tener que jugar diferente. Luego de caballo G4 podemos tomar de alfil, que bueno, era nuestra idea, ¿no? En la apertura hemos jugado alfil G4, así que no nos molesta tanto. Luego de H por G4, tienen que hacer H por las blancas. Si alfil por, vamos a ver qué pasa. Pero por instinto, no hace falta calcularlo antes, ¿no? Por instinto uno aquí se da cuenta que algo tiene que pasar. A ver, ese alfil estaba controlando D3, también se cae el peón de C4. Algo mal el blanco aquí tiene que tener. Por ejemplo, F5 me gusta mucho. Si se mueve el alfil, sencillamente gana un peón. Y es una pena que esta jugada no sirva. Si bien tenemos una amenaza doble, las blancas tienen la intermedia alfil por D6 y a dama por caballo por E4. Todo esto, como siempre digo en mis vídeos, no es todo fácil de calcular, pero todo esto se entrena haciendo muchos ejercicios de táctica a diario. Luego de alfil por G4, además de las variantes, digamos, tácticas como caballo D3, buscaría una opción sencilla y creo que F5 cumple con eso, ¿no? No le doy al blanco contrajuego, y si alfil E2 me como el peón de C4, y si alfil por E5 sencillamente puedo comer, sigo con las amenazas, y fíjense cómo ahora es única alfil E2, y algo se tiene que colgar, ya sea el peón de B2, ya sea el caballo de G3, o incluso puedo asegurarme de destruir su enroque jugando E3, y esto sería peor para las blancas porque hay alfiles de distinto color y eso favorece al bando atacante. En esta posición a las blancas les encantaría tener un alfil de casillas oscuras para combatir al alfil de E5 o para defender su rey, pero en esta posición quizás caballo H1, peón por, caballo por, nuestra dama entra con efectos devastadores y las blancas no pueden controlar las casillas oscuras, sin mencionar de que también me puedo comer el peón de B2 todo el tiempo. Creo que este es un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando el blanco hace alfil por G4, de cómo tomar una buena decisión práctica, ¿no? Cómo elegir. Hemos visto que caballo D3 es la opción táctica que lamentablemente falla, pero aun si tuviera algún mérito esa jugada, no es mejor que F5, porque F5 quedamos prácticamente ganados sin ensuciarnos las manos, digamos. Si alfil E2 me como el peón de C4, y si alfil por, aquí el blanco está perdido, pero por cuestiones, digamos, estratégicas y sin contrajuego alguno. Esas son las cosas más difíciles a veces del ajedrez, ¿no? Cómo elegir la mejor variante, y es algo que a mí y creo que a todos los jugadores nos cuesta mejorar, ¿no? En eso. Las blancas toman de peón H, y bueno, se viene una jugada muy rara que hacen las negras en esta partida, y creo que es un poco también por la parte práctica, ¿no? Del ajedrez. Analizándolo en frío, creo que el negro jugando caballo por peón, sencillamente nos comemos el peón, podemos capturar otro peón y vamos a quedar
con una gran posición, por ejemplo si alfil por, caballo por. Entiendo que luce un poco arriesgado con negras, pero si dama aquí tenemos dama por d5, no veo contrajuego para las blancas. Probablemente lo que evaluó el jugador de negras es dama d2, y aquí me puedo comer la calidad. Bueno, también puedo repetir, ¿no?, con caballo b2, pero claro, desde el punto de vista práctico, entregar ese alfil tan fuerte y darle este tipo de contrajuego a las blancas no es recomendable. Esto es muy materialista, es muy de máquina, ¿no? Pero jugar esto en una partida y darle este contrajuego a las blancas no es lo que estamos buscando, y es justamente lo que hablábamos antes de no darle, ¿no?, al rival contrajuego. No es una buena decisión práctica, porque ahí con negras tenemos muchas chances de equivocarnos, de cometer errores mientras que el blanco está atacando y tiene la iniciativa. Una cosa es lo que jugaría la computadora, tal vez, que se come todos los peones, y otra es la decisión práctica, ¿no? Quizás esta jugada y a caballo por jugar alguna otra cosa como alfil d4. Pero bueno, la partida es cierto que aquí se ha complicado un poco. Si no somos capaces de comer en b2, aquí si no queremos comer la torre de a1 y queremos hacer tablas con caballo b2, se entiende. Pero si no, este tipo de variantes las intentaría evitar porque el contrajuego de las blancas es muy fuerte. Lo que sí intentaría quizás en esta posición es, en vez de comerme la torre de a1, es de jugar con iniciativa yo mismo. ¿Para qué darle la iniciativa a mi rival? Puedo ser yo el que esté creando las amenazas, que sea el blanco quien se defienda, y más adelante esa torre de a1 la puedo comer también. Pero prefiero jugar algo como f5 y ser yo quien esté atacando en el flanco de rey. Un análisis un poco extenso, pero estoy seguro que esto fue lo que pasó por la mente, ¿no?, del jugador de negras cuando ve caballo por c4. Pero bueno, la jugada que sigue no se me hubiera ocurrido realmente, que es h5. Y bueno, objetivamente debe ser una mala jugada, porque sencillamente, ¿no?, las negras pierden un peón y estamos abriendo la posición de nuestro rey. Pero comparado con la línea anterior, en la práctica, resulta mucho mejor para las negras que la variante que vimos de comer la calidad en a1. Las blancas ni siquiera se molestan en comer el peón, y debe ser un poco el efecto, ¿no?, sorpresivo de h5. Es decir, las blancas asumieron que esta era una buena jugada. Pero claro, vamos a ver un poco qué pasa, ¿no?, con peón por peón. Estoy seguro que la idea de las negras era jugar g5. Si alfil por, ahora sí creo que con negras volvemos a tomar la delantera. Sigue la amenaza de 3 de antes. Nuestro alfil es muy fuerte y además tenemos f5 y f4. Sería una muy mala idea para el blanco comer en e5. Pero bueno, si alfil e3 o alfil d2 o alfil c1, tocando aquí, ¿no?, creo que p6, y más adelante se viene el f5, f4. Incluso si las blancas juegan dama c1, puedo hacer alfil h6 y no veo cómo las blancas van a parar este avance. De hecho, el peón de h5 es como que nos está defendiendo a nosotros, porque ahora las blancas no pueden atacar en el flanco de rey. Es muy interesante, ¿no?, la idea que hizo el negro de h5, que como digo, objetivamente debe estar mal, no debe ser la jugada más correcta, pero en la práctica pone al blanco ante serios problemas. De hecho, vemos como el jugador de blancas, la jugadora de blancas con 2500 de elo, desde ya muy fuerte, ni siquiera se comió el peón. O sea que h5 en verdad resultó una buena jugada. Este plan, tal vez con ordenador el blanco está mejor, pero en la práctica ese f5, f4 no, de hecho no veo cómo pararlo.
creo que el negro está mucho mejor. Bien, vamos a ver entonces que el blanco decide hacer dama c2. Ya de por sí esto le da a nuestro h5 un valor importantísimo. Pues comemos, caballo por. Vamos a ver que el material se equilibra, pero bueno, nosotros seguimos teniendo la iniciativa. Y esto no le da tiempo al blanco a activar su par de alfiles, que sería su mayor ventaja, ¿no? Su mayor triunfo en esta posición. Y otro de los triunfos del blanco que no pudo hacer mucho acto de presencia todavía es el peón de D5. Aquí con torre 8 no solo defendemos, sino que además amenazamos caballo F3 jaque y se cae la dama. Así que dama C2. Bueno, F5 es necesaria para sobreproteger al peón de G4. Y vamos a ver cómo nuestro H5 empieza a dar sus frutos, ¿no? En algún momento se puede abrir, mejor dicho, ya está abierta la columna H, pero podemos jugar torre H8, dama H4 e intentar darle mate al blanco. Alfil F1. Aquí creo que tenemos muchas jugadas. Quizás voy a intentar explicar cómo pienso aquí, ¿no? Una jugada como rey F7 puede ser. Es una posición cerrada, o sea, sus alfiles no son tan peligrosos, pero tendría cuidado. Dama H4, rey F7. Me preocupa un poco que el blanco juegue D6, que se deshaga de ese peón de alguna manera y que algún día consiga abrir diagonales frente a mi rey. Eso me daría mucho miedo. Pero teniendo eso en cuenta, puedo hacer el mismo plan bloqueando el peón de D5. Es decir, puedo hacer dama D6 y luego sí intentar doblarme. No solo por las diagonales, pero si hago dama H4, que el blanco haga D6 y que llegue a ser torre D1 y que de alguna manera pase las piezas, por ejemplo a torre D5, me da, no miedo, me preocupa que abra mucho la posición el blanco. Es como que prefiero que el blanco tenga un peón de más en D5 a que ese peón no esté. Porque el peón de D5 me garantiza que la posición está completamente cerrada. Y si está cerrada, me deja margen de maniobra en el flanco del rey. Dama D2, rey F7. Las blancas juegan alfil G3. Bueno, había otra jugada, que es torre E3. Y que creo que era una mejor opción, ¿no? Porque ahora puedo hacer torre E1 a la siguiente. Pero bueno, es cierto que las blancas no amenazan gran cosa. Y que bien puedo hacer torre E8 o incluso torre H8. Objetivamente, analizando con ordenador, dice que está parejo, pero nuevamente, insisto que creo que son las negras quienes tienen, ¿no?, la iniciativa. El caballo de 5 es súper sólido. En algún momento alfil F6 seguido de G5 puede ser una idea. O incluso dama F6 y dama H4. Que es la idea original, ¿no? Que es darle mate en la columna H. Vamos a ver cómo terminó esta partida. Aquí alfil G3 fue el error grave. Porque ahora sí se viene, digamos, la batería en la columna H. Si no se puede de esta manera, puede que sea con G5 y dama H6. Pero bueno, las blancas no han llegado siquiera a doblarse en la columna E. Este fue el grave error, ¿no? Vemos como no nos importa el peón de B7, porque sencillamente hacemos torre E7. Todo está defendido, amenazamos la dama y sigue dama H6, que es concluyente. Las blancas deciden hacer alfil por E5, que debe ser la única jugada. De lo contrario, sigue F4. Alfil por. Dama por B7, seguimos teniendo torre 7 ganando, así que G3. Y bueno, aquí debe haber muchas jugadas. Incluso si hacemos B6, por decir una jugada totalmente sólida, sin arriesgar nada, debemos estar ganados por todas las amenazas que tenemos
e incluso el F4, que es lo que pasa en la partida, lo podemos hacer después. Y no es el material, sino el hecho de que las blancas tienen las piezas muy pasivas. Entonces, bueno, G3, F4 deciden jugar las negras. Intuyo que dama H6 también debe ganar. Torre 7, dama C6. Y es increíble, ¿no? Como en esta posición, incluso con lo que ha pasado, ¿no? Que le dejamos comer el peón de B7 y jugar dama C6, incluso aquí las negras tienen ventaja. El problema, ¿no? Es que las blancas no se pueden apenas mover. Y hay muchísimas amenazas en G3, alfil D4. No se me ocurre cómo pueden parar todo realmente. Alfil D3, bueno, parando torre H7. Pero las negras siguen amenazando cosas. F3, bueno. Como nos doblemos en la columna H, las blancas tienen que abandonar. Alfil D3, torre 8. Bueno, aquí ya pueden capitular las blancas si tienen que hacer torre por E5. Pero bueno, ¿qué pasa con alfil F1, no? Aquí tenemos un muy buen ejercicio de táctica. Y gracias a Dios lo puedo ver rápido, pero no porque sea muy fuerte tácticamente, sino porque en el pasado hice muchísimos ejercicios de táctica que ahora me dejan ver esta jugada rápido, ¿no? Ya peón por alfil D4, y donde sea que se vaya el rey, sigue torre, seguido de torre por H3 mate. Bueno, hubiera sido un lindo final para la partida. Luego de torre por E5, torre por torre D1. Ahora sí, sigue el doblaje en la columna H y las blancas aquí tienen que abandonar. De hecho, bueno, luego de torre H5 no hay más jugadas. Seguramente aquí el blanco abandonó. Una partida muy interesante. Más allá de la apertura que hemos visto, muchísimas posibilidades. De hecho, el negro no está obligado a hacer caballo E4. Para hacer un resumen, ¿no? Aquí caballo E4 no es la única posibilidad. También hemos visto que B5 es muy interesante. Esta línea promete una partida con juego para ambos jugadores. Pero yendo más a lo que es la parte de ajedrez, que es muy importante, ¿no? El momento en que las negras juegan H5 es donde tenemos que prestar mucha atención, porque, como decía, es una jugada rara, quizás sea objetivamente mala, pero es mucho mejor que la variante de comerse todos los peones, comerse la torre de A1 y darle al blanco un contrajuego muy grande. Y es eso a veces, ¿no? Las decisiones prácticas lo que hace la diferencia, ¿no? Entre un jugador y otro. Así que bueno, espero que esta partida les haya servido, que hayan podido aprender algo y los voy a ver en mis próximos videos. Muchas gracias.